Masejet Pesachim, la página Tzadik Zain Amud Bet. Estamos desde el principio de la página. Hacemos un resumen de dónde venimos. Vimos que Shmuel dijo una regla. Dijo, cada caso que en un Korban Hatat tiene que morir, entonces en Pesach se sacrifica Shlamim, mientras que en cada Korban Hatat que sale a Reiyá, sale al campo hasta que tenga un mum y se venda, también en Korban Pesach, en el mismo caso, sale a Reiyá. Después la Gemara concluyó que Shmuel habló solo en casos de un Korban que se perdió y después se encontró, y no en el resto de los casos. Y después la Gemara hizo una pregunta, que también en los perdidos, según Rabbanán, según Jajamim, una Hatat que se perdió y se encontró antes de hacer la shchita a la segunda Hatat que se destinó en vez de la primera que se perdió, entonces el Korban va a Reiyá, mientras que en Korban Pesach, en ese caso que se encontró después de la mitad del día, después de Hatzot, y todavía no se ha hecho shchita, el segundo Korban, se hace Shlamim y no va a Reiyá. Entonces la Gemara concluyó que Shmuel dijo según Rebi, no según Jajamim, que según Rebi, en ese caso también la Hatat muere, y entonces la Hatat muere, y entonces Korban Pesach se sacrifica Shlamim. Entonces en eso estamos, que encontramos según Rebi la primera parte de la regla, pero no hemos encontrado según Rebi la segunda parte de la regla, donde es que en la Hatat va a Reiyá y también en Korban Pesach va a Reiyá. En eso estamos. La Gemara contesta así, que de Rabbi Yoshaya, de Amar Rabbi Yoshaya, Efrish Shtei Chataot Le'achrayut. Si una persona desde antemano, él hizo Ekdesh a 2 Korbanot, para traer su Hatat, él necesita traer un Korban Hatat, hay que estar seguro que va a tener con qué cumplirlo, entonces desde una vez hace Ekdesh a 2. Entonces, la halajá es mitkaper be'achat mehen, veshniya tire, una de ellas es el Korban Hatat, y la segunda sale a ser reiyá, que si sale al campo hasta que tenga mum y se venda, etc. Quiere decir, no tiene que morir. Y en eso también Rebi acepta. Pregunta la Gemara, ve'ilu bepesach que hay gavne karem shlamim. Pero todavía eso no explica lo que dijo Shmuel, porque en ese caso, si hace lo mismo en un Korban Pesach, quiere decir que de antemano hace Ekdesh a 2 Korbanot para que sean Pesach, para que seguro tenga uno de ellos Korban Pesach. Entonces uno de ellos es Korban Pesach, el otro es un sobrado, un motar de Korban Pesach que se hace Shlamim y no sale a Reiyá. Entonces todavía no se ha encontrado el caso que habló de el Shmuel. Ella dice la Gemara, Shmuel que Rabbi Shimon Sviralei de Amar Hamesh Hataot Metot. Dice la Gemara, no, Shmuel opina como Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon dice que en todos los casos muere el Hatat. También el caso que acabamos de mencionar, el nombre de Rabbi Yoshaya, que destinó 2 de antemano, también la segunda Hatat tiene que morir. Entonces va acorde al Korban Pesach, que cuando muere se sacrifica Shlamim. Pero pregunta la Gemara, pero todavía entonces no tenemos el caso de que el Korban Hatat sale a Reiyá, que es paralelo al Korban Pesachim que sale a Reiyá. En este caso, y pregunta la Gemara, según Rabbi Shimon no hay ningún caso de un Hatat que sale a Reiyá. Entonces tampoco encontramos cómo explicar si aún si Shmuel opina con Rabbi Shimon, en qué caso habló Shmuel. Dice la Gemara, Shmuel nami jada que amar. Concluye la Gemara que de verdad Shmuel siempre dijo solamente una cosa. Kol shebechatat meta bepesach karev shlamim. En cada caso que el Korban Hatat se tiene que morir, entonces el Korban Pesach se hace Shlamim. Y eso fue lo único que dijo Shmuel. Ahora pregunta al Gemara, ¿qué nos quiere enseñar Shmuel con esa comparación? Dice la Gemara, la pukei midi Rabbi Yohanan. Él viene a decir que no pensemos que es como Rabbi Yohanan. ¿Qué es lo que dijo Rabbi Yohanan? De amar en a Pesach karev shlamim, ela shenimtza achar shchita, aval kodem shchita lo. Rabbi Yohanan dice, un Korban Pesach que se perdió, la persona destinó otro Korban Pesach y se encontró. Si se encontró después de ya hacerle shchita al segundo Korban Pesach, entonces se hace Shlamim. Pero si se encontró antes de hacerle shchita al segundo, y entonces cuando se le hizo shchita al segundo él estaba presente, entonces es considerado rechazado,
entonces no se hace shlamim, sino sale a reya. Alma shchita kava, quiere decir que cuando es considerado el korban rechazado o no, en el momento que se le hace shchita al segundo korban, eso dice Rabbi Yohanan. Kamash malan chatzot kava. Eso fue lo que dijo, lo que quiso decir Shmuel. No, en ese caso, como en ese caso paralelo en el korban hatat, si se perdió el korban hatat y se encontró antes de hacer el shchita el segundo hatat que él destinó en vez del primero que se perdió, el korban hatat muere. Entonces lo mismo en el korban pesach, en ese caso se encontró después de hatzot y todavía no se ha hecho shchita al segundo korban pesach, se hace shlamim y no como dice Rabbi Yohanan y Kamashan. Entonces eso nos enseña Shmuel hatzot kava, que lo que define si el animal es rechazado o no es la mitad del día, que es decir, el tiempo adecuado de hacer la shchita, que es decir, el korban pesach se hubiera encontrado antes de hatzot, y cuando llegó hatzot, como hay un segundo, no se le hace a él shchita, entonces va reya y no se hace shlamim. Pero si se encontró después de hatzot, aunque sea antes de hacer el shchita al segundo, de todos modos, ese es un korban que no es considerado rechazado el mismo y ese se hace shlamim. Ahora, en el caso que se encontró antes de hatzot, que sí va reya, dijimos que lo que es perdido antes de hatzot y se encontró antes de hatzot es parecido a algo, a un korban hatat que se perdió en la noche, cuando no es el tiempo del todo de hacerle shchita y se encontró antes de la noche. Eso no es considerado perdido. Entonces en eso no habló Shmuel, como explicó la Gemara en la página anterior. Sigue la Gemara y dice otra forma que fue dicho la sugya con respecto a qué fue lo que dijo exactamente Shmuel. Dice Lishna Acharina, otra forma que fue dicho. La Gemara empieza en la parte, después de que concluimos que Shmuel habló solo de los que se perdieron, dijimos que eso entonces según Jajamim todavía no lo podemos explicar a lo que dijo Shmuel. ¿Por qué? Porque según Jajamim, cuando una hatat se perdió y se encontró antes de hacer el shchita la segunda hatat, entonces el korban hatat va a reiyá, mientras que el korban pesach que se perdió y se encontró antes de hacer el shchita al korban pesach segundo, después de hatzot, antes de hacer el korban pesach segundo, ese no va a reya si no se hace shlamim. Entonces dijimos que también, según esa explicación que estamos hablando de solo ser perdidos, no podemos encontrar la explicación de qué es lo que dijo Shmuel, y esa es la parte que la Gemara trae. Ve'ilu bepesach, eija de avad venimtza achar hatzot kodem shchita. El korban pesach que se perdió y se encontró después de hatzot, antes de hacer el shchita al segundo, y krav shlamim, se hace según Jajamim, korban shlamim, y no va a reya, mientras que en hatat que se perdió y se encontró antes de que se hizo shchita el segundo hatat, según Jajamim, se hace reya. Entonces dijimos que eso no es acorde de Shmuel. Contesta la Gemara, Shmuel que rabe svira ley de amar shchita kava. Ahora, aquí es donde es diferente a lo que explicamos en la página anterior. Aquí la Gemara dice, no, Shmuel opina como Rabbe, y no como Rabbi Zeira que dijimos en la página anterior, sino como Rabbe. Él opina que si un korban pesach se perdió y se encontró después de hatzot, no importa si es antes de la shchita es la que define, y como él estaba presente cuando se hizo shchita, entonces él es considerado rechazado, entonces no se hace shlamim, sino si va a reiyá. Entonces encontramos que Shmuel dijo un paralelo, que korban hatat va a reya y también un korban pesach va a reya. Pero pregunta la Gemara, veami de que ama Rabbi Yohanan alá. Rabbi Yohanan dijo a lo que dijo Shmuel, en a pesach karev shlamim ela shenimtza achar shchita. Rabbi Yohanan dice, no, un korban pesach se sacrifica como shlamim solo si se encontró después de hacerle shchita. Aval kodem shchita lo, pero antes de hacerle shchita al segundo korban, si se encontró antes de hacerle shchita al segundo korban, no se hace shlamim, alma shchita kava. Es decir, que Rabbi Yohanan fue el que dijo que lo que define si es considerado rechazado o no es la shchita. Michlal de Shmuel savar hatzot kava. Quiere decir que Shmuel opina, no como Rabbe, sino como Rabbi Zeira, que lo que define si es rechazado o no es la mitad del día, hatzot, el tiempo apropiado
de hacerle shchita a un korban pesach. Quiere decir que si se encontró después de Hatzot, ya es considerado que no es rechazado, según Shmuel, y no se va a reya, sino se sacrifica como korban shlamim. Por lo tanto, no es acorde a lo que acabamos de explicar. Dice la Gemara, el Shmuel que Rebi svira lei de amar avuda le mita azla. Entonces ahora es, según la Lishna Chlina, ahora es que concluimos que Shmuel opina como Rebi, que la hatat que se perdió y se encontró, aunque sea antes de la shchita del segundo hatat, va a muerte, y entonces, para eso, el korban pesach va a shlamim. Pregunta entonces la Gemara, vea kol avudin le Rebi metin, según Rebi, todos los que se perdieron y se encontraron mueren, ve'ilu bepesach eicha de avad kodem chatzot, venimtza kodem chatzot roe, mientras que en Korban Pesach, pregunta Gemara, según Rebi, todos los que se perdieron mueren, mientras que en el Korban Pesach, el que se perdió y se encontró antes de Hatzot, como cuando llegó Hatzot, es considerado rechazado porque se va a hacer shchita al otro Korban Pesach y no a él. Entonces él va a hacer reya y no a hacer Korban Shlamim. Contesta la Gemara, que savar kodem Hatzot lav avudu, ve que savar Hatzot kava. Dice la Gemara, él opina, como lo que explicamos en la página anterior, que lo que se perdió y se encontró antes de la mitad del día, como no llegó el tiempo de ser sacrificado, no es considerado perdido, y no de eso habló Shmuel. Shmuel habló de todos los que se perdieron y se encontraron en la hatat muere, en el Korban Pesach se hace shlamim, y opina que la mitad del día es la que define, y no el tiempo de la shchita, como dijo Rabbi Yohanan. Entonces la conclusión de los dos Lishnot es la misma, solo se llega de una forma un poco diferente. Y pasamos a la próxima Mishnah. Dice la Mishnah, Amafrish nekeva lepischo, el que hizo ekdesh a un korban para que sea su korban pesach, pero lo hizo en una nekeva y no en un masculino, no en un zahar, que eso no puede ser korban pesach. Korban pesach tiene que ser un cabro y no una cabra, o un keves y no una kivsa. Por lo tanto, si él hizo eso, él de antemano está haciendo un korban que no se va a poder sacrificar como korban pesach. Lo mismo, o zahar ben shtei shanim, o hizo un zahar, pero le hizo ekdesh cuando ya tiene 2 años, y entonces tampoco es kasher para korban pesach. Dice la Mishnah, ir'e ad sheistev, en ese caso se sale acá al campo hasta que tenga un mum, veimacher, y se vende, veiplu damav lindava le shlamim, y de la plata después de que se vendió, se coge y se compra un korban shlamim. Ahora, la forma que está escrito en la Mishnah, Rashi y también según Tosfot, dicen que hay que cambiarlo, lo trae el Gilayón, porque aquí suena iplu damav, es cuando se vende la plata y se pone en el Beit HaMikdash, pero en el Beit HaMikdash no había una caja para poner esta especie de korban, sino según Rashi, hay que decir, veyavibe damav shlamim, el mismo dueño del korban, él lo vende y él trae con esa plata un korban shlamim. Sigue la Mishnah, dice, Amafrish pischo umet, una persona que ya hizo ekdesh a un korban para que sea su korban pesach, y él mismo, el dueño, falleció, y no hay alguien más nombrado sobre el korban pesach de él. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué hace el hijo, el que hereda el korban? Lo yevienu bno acharav leshem pesach. El hijo, él no puede traerlo como korban pesach, porque es un korban pesach, shemetu be'alav, que sus dueños murieron y no tiene gente nombrada sobre él, entonces no se puede hacer korban pesach, el leshem shlamim. Entonces el hijo lo trae como korban shlamim y no como korban pesach. Y dice la Gemara, Amar Ravuna berei de Rav Yoshua, shma mina tlat, de la primera alajá que vimos en la Mishnah, podemos aprender 3 cosas. Vimos que si una persona destina, hace ekdesh a un korban que no se puede, que de antemano sabemos que no se puede sacrificar para lo que él le hizo ekdesh, como dijimos, una nekeva o un zahar que tiene ya 2 años, que lo hizo para pesach, que no se pueden sacrificar como korban pesach, dice la Mishnah que ese korban hay que esperar hasta que tenga un mum y venderlo, y con su plata traer otro korban. De eso podemos escuchar 3 alajot. Shma mina ba'alei chaim nidchin. Primero escuchamos que también un animal que está vivo, existe en él la alajá que es rechazado. Este korban, él lo destinó a ser korban pesach y para eso está rechazado, pero después de ser rechazado el korban pesach,
ahora puede ser Korban Shlamim. Decimos no. Como fue rechazado, aunque es un animal que está vivo, es considerado que está rechazado y no se puede sacrificar él mismo, sino se vende y se trae con su plata otra Korban. Ushma mina, dahui meikore ave dahui. Otra cosa es que escuchamos que un Korban, aunque nunca tuvo un tiempo que estaba apropiado, que se podía sacrificar y solo después fue rechazado, sino desde un principio ya fue rechazado, de todos modos eso es considerado rechazado. Quiere decir, aquí cuando él hizo Ekdesh ya estaba rechazado. No hubo un tiempo, no es como un Korban que, por ejemplo, una persona hizo Ekdesh antes del tiempo de sacrificarlo, y después llegó el tiempo de sacrificarlo, y después ocurrió algo que se rechace. Entonces, él ya tuvo un tiempo de que se podía sacrificar, entonces es diferente. No, aquí desde antemano fue rechazado, de todos modos, eso también es considerado rechazado. Como dijimos, no se sacrifica de ninguna forma, sino se vende, solo con su plata se trae otro Korban. Ushmamina yesh dihui bedamim. Otra cosa, como aquí mismo estamos diciendo que fue rechazado desde antemano, entonces cuando él le hace Ekdesh, el Ekdesh no resulta en el Korban mismo, sino en el valor del Korban, porque el Korban mismo no se va a poder sacrificar como Korban Pesach, sino es como, entonces el Ekdesh se forma en el valor de él y no en él mismo, y de todos modos es rechazado, y él mismo, ese animal mismo, no se va a poder sacrificar como Korban, sino hay que venderlo y traer otro con su plata. Entonces vemos que también un Ekdesh del valor nomás de los damim de él también es rechazado. Y hasta aquí Tzadik Zayin Amud Bet.